Buen día, pueblo de Dios. En esta mañana venimos delante de ti, Señor, a adorar tu nombre. Y te invito allí donde tú estás, Iglesia de Valencia, Puerto Cabello, Maracay, Flor Amarillo, San Diego y todas las personas que nos ven en el exterior a través de las redes sociales. Queremos que allí donde tú estás dispongas tu corazón delante del Señor para alabar su nombre. Hoy es el día que el Señor ha dispuesto para que tú le entregues todo tu ser, dispongas ese corazón contrito y humillado delante de Él para que entregues todo tu ser a exaltar tu gran nombre. Hoy, como dice en su palabra, en Jeremías 32, 39. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Hoy el Señor ha colocado ese corazón en nuestros corazones para alabarle, para que no nos apartemos del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Hoy disponemos nuestro corazón a alabarle, al que es digno, como dice en Apocalipsis 5:17, que decían a una gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hoy, en este tiempo, con esta canción, bendito Dios, vamos a exaltar al que es digno de recibir toda la gloria, al que es digno de recibir todo el honor. Solo a ti, Señor, exaltamos tu gran nombre, Papito Dios. Hoy, Señor, nos disponemos en tu presencia, Señor, a exaltarte, a darte toda la gloria y la majestad a ti, Señor Jesús. A solo a ti, Señor. Allí, Señor, donde tú estás en tu hogar, dispón tu corazón, dispón este tiempo, cierra tus ojos y alaba al que es digno, al que es santo, al que es poderoso, al que merece toda la adoración, el que salvó tu vida y la mía. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Solo a ti, Jesús, alabamos tu gran nombre, Señor. Solo tú eres digno de recibir toda adoración, toda exaltación. Tú eres el amado de nuestro corazón, Señor. Al que es digno de recibir la gloria, solo tú, Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable
Señor Jesús, en esta mañana. Eres tú el invitado de honor en nuestros hogares. Eres tú, Jesús, el invitado especial al que exaltamos, al que es digno, al que es santo, al que es poderoso en batalla, al que pelea por ti y por mí, el que va delante de nosotros en todo tiempo. Hoy hemos probado, Señor, de tu amor, hemos probado de tu fidelidad, Señor. Hoy tú nos has apartado para ti. Hoy, Señor, has apartado nuestras vidas, nos has escogido y nos has rescatado, porque eres un Dios de amor, eres un Dios de perdón, un Dios de fidelidad, ese Dios que nos ha rescatado de lo vil, lo menospreciado del mundo, y nos ha amado con amor eterno y nos ha prolongado su misericordia. Gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte tanto amor, no tenemos cómo devolverte tanto amor, porque tú ya lo diste todo. Dios de amor, nos diste tu perdón, nos diste tu gracia, nos diste tu misericordia, nos has dado vida eterna y redención en ti. ¿Cómo no agradarte, Señor? ¿Cómo no alabarte? Tú eres el Dios de amor, el Dios de perdón, el Dios de bondad, ese Dios que volcó hasta su última gota de sangre por ti y por mí. Por eso yo te invito en esta mañana que dispongas tu corazón delante de Él para que lo exaltes con todo Dios tu ser. de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí siendo un pecador, con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí siendo un pecador, con ojos de amor
misericordia. Hoy alabamos tu gran nombre. Hoy nos disponemos con nuestros corazones rendidos porque no tenemos más nada que darle, sino nuestro corazón contrito y humillado. Hoy queremos ser esas vasijas rotas en tus manos, Señor. Esas vasijas en manos del alfarero, que nos transformen, que nos limpien y que seamos esos recipientes en sus manos para que Él pueda vaciarnos de nuestro viejo hombre, para que Él nos llene de su esplendor, de su gloria en nuestras vidas, porque eres tú, Señor, el que nos llenas. Eres tú, Señor, el que vas delante de nosotros como poderoso gigante. Eres tú, Señor, el que nos capacita, porque en nuestra humanidad no podemos hacer nada. Solo tenemos nuestros corazones. Así que si tus manos hoy están caídas, si tus rodillas están paralizadas, hoy delante del Señor, dile que aquí estás delante de Él, dispuesto, dispuesta a alabarle, a exaltarle, decirle, aquí estoy, Señor, con manos vacías, vengo delante de ti porque no tengo nada que darte y solo te entrego mi corazón, Señor, mi adoración genuina a ti, para que seas tú, Señor, y sean nuestras vidas en ti, para que tú, Señor de los cielos, puedas hacernos esos hijos y esas hijas que tú quieres que seamos, hijos obedientes, esos hijos que tú nos capacitas para hacer tanto el querer como el hacer tu buena voluntad. Hoy, con este cántico, nos rendimos en adoración a ti, en adoración para decirte que con manos alzadas venimos delante de tu presencia, Señor. Con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por nosotros. Lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir?
aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Dios. Tú todo lo diste, te entregaste en esa cruz hasta derramar la última gota de tu sangre para redención de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no tenemos cómo pagarte tanto amor, porque no tenemos cómo devolverte tanto amor, porque tú ya lo diste todo por nosotros. Por eso nosotros nos disponemos delante de ti solamente a alabar tu gran nombre, a exaltar tu poderío, tu majestad, tu magnificencia, tu poder, porque eres digno de toda exaltación, de toda gloria, de toda majestad. Eres soberano Rey, eres el amado de nuestro corazón. Por eso, Señor, en esta mañana queremos seguirte adorando con nuestros diezmos y ofrendas. En el Salmo 96, 7 dice tu palabra: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Hoy, si tú has dispuesto tu ofrenda, es el momento de que entregarla al Señor. Sobre todo tu corazón, sobre todo Él quiere ese corazón dispuesto para adorarle, para obedecerle, como ese olor grato a sus pies. En esta misma sintonía te oramos por el predicador de esta mañana, para que seas tú en medio de él, en medio de sus labios, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando a cada corazón y a cada vida por transformación, para poner por obra tus mandatos en nuestras vidas. Te oramos por la vida del predicador Rafael Castillo, para que seas tú trayendo palabras de sabiduría a nuestras vidas para ponerla por obra. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús, quedamos en tu presencia. Amén y amén. Buenos días, familia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Esperando que todos estén muy bien en sus hogares, en el lugar donde esté, su trabajo. Le mandamos un cordial saludo desde aquí, desde las costas porteñas, a toda la familia Centecrid, en Valencia, en el Distrito Norte, en San Diego, en el sur, en Guacara, en Los Guayos. Le mandamos un cordial saludo a cada uno de ustedes. En Flor Amarillo, Maracay, le mandamos un saludo a Maracay. Y aún los que nos están escuchando o viendo desde el extranjero, ¿sí? A los que nos están escuchando o viendo a través de las plataformas y las redes sociales, a través del Facebook, a través del Instagram, a través de YouTube, que es nuestro canal donde distribuimos y difundimos estas predicaciones, a través de lo que es el WhatsApp, por los audios de WhatsApp y por el canal de Telegram. Les mandamos un cordial saludo. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Castillo. Soy el pastor de la iglesia Centecrid Puerto Cabello y tengo el privilegio junto con mi esposa Melanie Castellano de Castillo de servir al Señor aquí en esta hermosa ciudad de Puerto Cabello. Tenemos este privilegio de servirle y de hoy tengo el privilegio frente a usted de hablarle la palabra del Señor. Así que hoy pido al Espíritu Santo que sea hablándole, que la palabra que vayamos a hablar el día de hoy sea el Espíritu Santo guiando al conocimiento y a la aplicación. Es el único que puede convencer de pecado, justicia y juicio. Es el único que nos puede llevar a poner en práctica lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Bien, como hemos venido hablando estas semanas acerca del cristianismo, del modernismo, del posmodernismo, cómo ha sido la influencia de Satanás en el mundo, entonces hoy es importante respondernos esta pregunta: ¿cómo el mundo está afectando al cristiano verdadero? ¿Cómo el mundo está afectando al cristiano verdadero? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo le afecta el mundo al cristiano verdadero? Es afectado cuando quiere adoptar las maneras de vivir emocionales, sociales, políticas, económicas, culturales de este mundo. Cuando el cristiano quiere adoptar esas normas de vida, esas maneras de vivir, está siendo afectado por el mundo. Por ejemplo,
adoptando la manera de vestir, a través de la manera de vestir, a través de la manera de hablar. No es que vestirse bien o vestirse a gusto esté mal. Lo que está mal es que cuando adoptamos la forma, el comportamiento o como forma de vida la cultura no cristiana, ahí es donde somos afectados. Se ve afectado nuestro cristianismo verdadero delante del Señor. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta el principio bíblico. ¿Qué dice la Biblia al respecto? El mismo Señor Jesús, orando al Padre, dijo lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso lo dice Juan capítulo 17, versículo 15. Y ahí es donde tenemos que ver que el Señor está diciendo: no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque si podemos ver, el mundo siempre ha sido enemigo del cristiano. ¿Y qué es el mundo? La Biblia, para responder esa pregunta de qué es el mundo, la Biblia hace referencia a los valores políticos, a los valores económicos, sociales y culturales que el diablo levanta contra Dios y contra su palabra. Eso es el mundo. Y con esto no estoy diciendo que Dios odie el mundo, porque si nos ponemos a ver desde el Génesis, Dios fue el creador del mundo, fue el creador de todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, es necesario tener una clara definición de lo que es el mundo, porque tenemos que tener en cuenta que este pensamiento posmodernista ha contagiado, ha infectado, ha contaminado nuestra mente, nuestras emociones y nuestra vida espiritual. Y en vez de imitar a Cristo, Hijo de Dios, y sus valores espirituales, sus valores sociales y morales, nos ponemos a inventar y a vivir como la gente no cristiana. Empezamos a vivir como la gente del mundo. Y el grave error que el cristiano comete es pensar que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, que el edificio de Dios, que el rebaño de Dios tiene que adaptarse al mundo. Tenemos que adaptarnos a este mundo, porque la iglesia tiene que ser inclusiva. Y es verdad, mire, la Biblia es inclusiva. La Biblia es inclusiva. Si vemos la palabra de Dios, el Señor nos dice que somos bienvenidos. Ahí nos está dando como una bienvenida. Es bienvenido toda aquella persona que acepte a Cristo como Señor y Salvador y desee conocer y tener una comunión íntima con Él. Y eso es por una razón sencilla. Si usted se pone a ver Juan, la palabra del Señor dice: Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo. Entonces, Dios amó al mundo y vino al mundo a morir por nosotros, vino a morir por todo el mundo. Por ende, el cristianismo es inclusivo, porque ahí no está diciendo vino a morir por un fragmento o por una parte o por una porción. Dios vino, tanto amó al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verdadero concepto del cristianismo inclusivo. Pero cometemos el error de entender que es el cristianismo inclusivo. Pensar que es vivir de lo moral, vivir de lo intelectual, vivir de lo social, vivir de lo políticamente, siguiendo los valores de este mundo. Y eso no es. El cristianismo cambió la parte de que Dios vino a morir por todos y se entregó por cada uno de nosotros y nos amó a todos, cambiarlo ahora por querer vivir lo moral, lo intelectual, lo social, lo político de los valores de este mundo. Y eso no es así, hijo de Dios. La Biblia es muy clara. Dios es santo y Él no vive, Él no cohabita con el pecado. Es algo incompatible, irreconciliable, es como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Por eso Dios nos ha puesto en este mundo. Sí, estamos en este mundo, pero eso no significa que tengamos que adoptar las normas del mundo. Y por eso, mire, hoy en este día, vamos a desarrollar, vamos a hablar, y para que usted tenga en cuenta cómo debe vivir
el cristiano verdadero en este mundo? ¿Cómo debe vivir en el mundo siendo un cristiano verdadero y un cristiano que no se deja engañar por Satanás en el mundo? Entonces, ¿cómo un cristiano debe vivir en este mundo, hijo de Dios? Piénselo allí. ¿Cómo debe vivir un cristiano en este mundo? Primero y principal, a ver, ¿qué cree usted? ¿Cómo debe vivir un cristiano en este mundo? Lo primero que tiene que entender es que un cristiano que para vivir en este mundo no debe amar a este mundo. No amando al mundo. Esa es la primera característica para que un cristiano pueda vivir en este mundo. No amando al mundo. Y si vemos la palabra de Dios en Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 16, dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de este mundo, sino del mundo. Entonces vemos la definición bíblica. Ahora vámonos a la aplicativa, a lo que el Señor nos está queriendo decir en su palabra. En esta época, en estos tiempos, Satanás emplea los conceptos del mundo. ¿A través de qué? A través de la moralidad, de las leyes morales, a través de las filosofías, a través de la psicología, a través de los deseos, a través de los gobiernos, a través de la cultura, a través de la educación, de la ciencia, del arte, de la medicina, de la música, de los sistemas económicos, de las diversiones, de los medios informativos, de las religiones, de los deportes, de la agricultura, y pare de contar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito Satanás emplea los conceptos en el mundo en esta lista que le acabo de dar? ¿Para qué emplea los conceptos del mundo Satanás? Para oponerse contra Dios y su palabra. Y eso como resultado es un espíritu de indiferencia y de rebelión. Y para adentrarnos un poco le voy a dar un ejemplo. Unos ejemplos. Hoy en día Satanás ha conllevado a que el aborto sea legal y un derecho en muchos países. Eso es una parte, que el aborto sea legal, que el aborto sea un derecho en la mujer. Segundo, las drogas sean un derecho también, sea algo legal también, legalizar las drogas. Otro que podemos ver, que los sistemas educativos promuevan filosofías humanistas para adoctrinar a los niños y a los jóvenes a que se adapten a este mundo y a sus culturas, aceptando lo que el mundo nos está diciendo que tenemos que hacer. Y esta me pareció interesante, que los medios de comunicación, también Satanás ha conllevado que los medios de comunicación promuevan lo malo como algo bueno. De ahí que se puede ver cualquier barbaridad en la televisión, en su teléfono, en las redes sociales, en cualquier parte, en cualquier plataforma comunicativa que pueda encontrarse. Vemos barbaridades que uno queda asombrado. Ejemplo, mire, vemos desde los pequeños, desde los programas infantiles. Si usted se pone a ver un programa infantil, ya en los programas infantiles aceptan el homosexualismo como parte de los personajes. Un personaje homosexual tiene que ser aceptado. Y hasta dan enseñanzas y moralejas de que tiene que haber aceptación de todos, sean lo que sean. Si es homosexual hay que aceptarlo, si es lesbiana hay que aceptarla. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Y eso no es así. Y de eso estamos hablando de los programas infantiles. Ahora los programas para adultos. Los programas para adultos se ven cosas donde se denigra el valor de la familia, se denigran los roles de la familia y las responsabilidades en el hogar, donde todo es denigrable. Ya la familia no es la familia establecida por Dios. Varón y hembra, o dejarán padre y madre y se juntarán y serán uno solo y tendrán hijos. Ahora puede ser un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y ambos pueden tener hijos. ¿Y eso no le parece a usted terrible? Eso
todo eso que le acabo de dar como ejemplo es un ataque y una oposición directa a Dios y su palabra. Todo esto que le acabo de hablar es una oposición directa y de frente a Dios y a su palabra. También el mundo abarca los sistemas religiosos, ¿sí? Los sistemas religiosos que inventó el hombre y las iglesias y las falsas iglesias. Lo vimos la semana pasada, de lo que hemos estado hablando en semanas anteriores. ¿Qué hacen esas falsas iglesias y esos falsos pastores? Omiten la verdad y no se someten a la verdad. ¿Sí? Es importante entender esto, que también el mundo abarca esto, los sistemas religiosos, las distintas culturas orientales, las asiáticas, lo que es la parte de las iglesias falsas y los pastores falsos, donde los principios de la palabra de Dios no se aplican o se omiten como tal. Y esto nos tiene que llevar a comprender lo siguiente, hijo de Dios, que Satanás es el Dios del sistema del mundo actual. Satanás es el Dios de este siglo, es el Dios de este mundo. ¿A través de quién? A través de principados, a través de potestades, de gobernadores de las tinieblas de este siglo, a través de huestes espirituales de maldad. A través de todo eso, Él gobierna este sistema. Eso es una verdad, eso lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Y cómo está organizado Satanás? ¿Cómo se organiza Satanás a través de este sistema del mundo actual? A través de políticos, sistemas políticos, a través de sistemas culturales, a través de sistemas económicos y religiosos. Y son sistemas que se niegan a someterse a Dios y a su palabra y se rebelan con una maldad muy, muy evidente. Por eso que, hijo de Dios, hay una clara oposición. Y ante esto, podemos ver que en este mundo, el mundo y la verdadera iglesia son dos grupos diferentes. Son dos grupos diferentes de personas. Y eso quiero que hoy usted lo entienda, hijo de Dios. Hay dos grupos diferentes entre el mundo y la iglesia. Como le dije, son incompatibles. Y hay dos grupos diferentes de personas aquí, eso en el mundo como tal. Está comenzando esto, está el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? Es la persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y ese hombre natural, esa persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, es una persona gobernada por los instintos naturales, por su carne, por sus deseos, por el pecado, por Satanás, porque está bajo el dominio de Satanás. Es esclavo de sus deseos. Pertenece al mundo y simpatiza con el mundo. Y rechaza de manera frontal, directa, los caminos de Dios. Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Y en dónde pone su confianza este hombre natural? Pone su confianza en el razonamiento, en su razón, en sus emociones, y no en lo espiritual, y no en lo que verdaderamente lo puede guiar a la vida eterna. Por eso la palabra de Dios es clara. Mire lo que dice la Biblia, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y este es el primer grupo de personas, las personas, el hombre natural, el que no tiene a Cristo en su corazón. Y hay un segundo grupo de personas, y eso se refieren al hombre espiritual, se refiere al hombre espiritual. Es esa persona que tiene a Jesús, que recibió a Cristo como su Señor, primeramente, y después lo aceptó como Salvador en su corazón. Y que tiene al Espíritu Santo señoreando su vida, sentado en el trono de su corazón. Esa persona cree en Jesús. Esa persona cree en la palabra de Dios. Esa persona no solamente cree, obedece y pone en práctica la palabra de Dios. Y sigue
el ejemplo no, sigue la dirección, la guía, la voz, la exhortación del Espíritu Santo. Es esa persona que sigue y se somete al señorío y a la guía y dirección del Espíritu Santo. Y que esa persona resiste los deseos carnales y el dominio del pecado. Esa persona resiste el pecado, resiste los deseos de su carne. Porque mire, la palabra de Dios es clara. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, esto es un hombre espiritual. Es aquella persona guiada por el Espíritu de Dios. Y cuando una persona es guiada por el Espíritu de Dios, este es un hijo de Dios. Entonces una persona, el hombre espiritual es aquel que tiene a Cristo en su corazón, cree en Jesús, cree en su palabra y no solamente la cree, no es un oidor, sino que es un oidor y un hacedor de la palabra. Es una persona que acepta la guía y la dirección del Espíritu Santo en su vida. Pero fíjese algo, en este grupo de personas, en el hombre espiritual, hay una distinción, ¿sí? Hay una distinción. Y hay una distinción, y ese es el hombre carnal. ¿Qué es el hombre carnal? Es aquella persona que tiene a Cristo en su corazón y tiene una nueva vida. Es una nueva criatura. Pero, aquí viene el pero, esa persona no hace el esfuerzo para vencer del todo su naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Se puede comportar de una manera mundana, en vez de resistir las inclinaciones de su carne, a menudo puede caer en las inclinaciones de su carne, en las tentaciones, en lo que piensa, en lo que siente, en lo que ve. Pueden haber comportamientos del mundo. Y ahí es donde tenemos que hacernos esa evaluación cada uno de nosotros, hijos de Dios. Tal vez usted no es una persona que no vive en una desobediencia constante. Escuche bien esto. Tal vez usted es esa persona que no vive en una desobediencia constante. Y usted se considera parte del pueblo de Dios. Se considera hijo de Dios. Pero se acomoda con la cultura del mundo. Se acomoda conforme al sistema de este mundo. Se acomoda conforme a los deseos de su carne. Se acomoda conforme al pecado. Y hasta pone excusas tratando de justificarlo. Oye, no cometí este pecado porque me provocaron, porque soy así, yo no voy a cambiar, es inevitable, wow, es imposible no ceder. Y por ende cae. Entonces, si usted dice que es cristiano y practica estas cosas, usted es un cristiano carnal, hijo de Dios. Usted es un cristiano carnal. No le estoy diciendo que es que no vaya a pecar, no estoy diciendo que es que no vayamos a cometer pecado, porque ciertamente podemos caer en la tentación. Y vemos el ejemplo de la Biblia. Grandes hombres siguiendo al Señor cayeron en pecado. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Se acostumbraron, se amoldaron al pecado? No. Dice la palabra de Dios que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, yo no me estoy refiriendo a que no vayamos a pecar. Lo que me estoy refiriendo es que si usted simpatiza con el mundo, consiente su carne y practica el pecado consciente y concienzudamente, usted es un cristiano carnal. Porque empieza a consentirlo una, después empieza a consentirlo la otra, y así sucesivamente. Entonces, no se arrepiente. Tienen que entender que usted entonces es un cristiano carnal. Y el estado de ese cristiano carnal se puede ver en las siguientes características. Mire, esa persona, ese estado del cristiano carnal se puede componer de lo siguiente: es una persona llena de celos, de contiendas, de disensiones,
de ira. Es una persona que puede estar indiferente y tolerante al pecado. Una persona que tolera el pecado, puede estar tolerando el pecado. Le da igual si peca o no, si agrada a Dios o no, si lee la Biblia, le da igual si la lee o no, si le da igual si ora o no. No toma en serio lo que nos está diciendo la palabra. No toma en serio su tiempo personal con Dios. Ni siquiera tiene deseos de orar. Más bien está muy ocupado con el estrés, con la frustración, con las circunstancias del mundo, de lo que está pasando. Más preocupado por el qué puede tener, qué puede obtener. Y eso lo lleva hasta amargarse. Por eso es que, hijo de Dios, el que vive de esta manera continuamente y no reconoce que tiene que apartarse, que está pecando y que tiene que apartarse, porque la Biblia es clara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si usted no lo hace o no lo está haciendo, tiene que entender que hay un peligro. Usted está corriendo peligro, hijo de Dios, si usted está en este estado como cristiano carnal. Y el peligro de un cristiano carnal es que, ¿cuál es el peligro? ¿Qué peligro puede presentarse? De que se puede desviar de la verdadera devoción a Cristo y adaptarse cada vez más y más al mundo. Es donde comienza a adormecerse lo espiritual y empieza a consentir lo carnal. Empieza a consentir el pecado en su vida, a practicarlo. Cuando lo cometió a la primera, tal vez le pareció algo que cometió un error y le dolió haberlo hecho y se arrepintió y lo confesó delante del Señor, pero cuando lo volvió a hacer, volvió otra vez el mismo sentimiento, pero en un momento en que lo seguía practicando y lo sigue practicando y lo sigue practicando, y ya ese sentir se pierde. ¿Por qué? Porque le has dado espacio al pecado y has apagado tu devoción sincera al Señor. Por eso es que hoy te doy unas advertencias. Hoy ese cristiano carnal tiene que tener hay unas advertencias para esa persona. Y si tú estás en esta distinción, si tú eres ese cristiano carnal, hoy te advierto, hijo de Dios, ten en cuenta esto, que tú debes saber que estás en peligro de apartarte de la fe si tú no estás dispuesto a renunciar a todo lo que desagrada a Dios. Si tú no renuncias al pecado, a los deseos de la carne, a los deseos de tu pecado, hijo de Dios, puedes apartarte de la fe. Y ahí es donde viene lo que se llama la apostasía personal. Tienes que saber, tienes que estar advertido de que el pecado va a traer destrucción a tu vida, porque el propósito del enemigo es robar, matar y destruir tu vida espiritual, tu relación con Dios. Ese es el propósito de Satanás. Y también tienes que saber, entre las advertencias, es que hay que comprender que es imposible, es inadmisible participar de las cosas del Señor y participar en las cosas de Satanás al mismo tiempo. Eso no puede suceder. Eso es agua y aceite, como se lo dije al principio. Eso es algo inaceptable. Tú no puedes participar en el pecado y a la vez participar con Dios. Tú no puedes participar en el mundo y a la vez querer participar con Dios. Tú no puedes agradar al mundo y a la vez querer agradar a Dios. No se pueden servir dos señores al mismo tiempo, porque o aborrecerás a uno y amarás al otro, lo dice la palabra. Entonces tienes que entender que no puedes servir a Satanás y a Dios al mismo tiempo. Tienes que decidirte, porque la Biblia es clara: o eres frío o eres caliente, porque el tibio es vomitado. Y eso nos lleva a entender la realidad del mundo. Y hay tres aspectos del mundo que tenemos que verlo. Ya hablamos de primera de Juan capítulo 2 versículo 16, pero ese mismo versículo nos da tres aspectos del mundo pecaminoso. Nos dice tres aspectos importantes, ¿no? Los deseos de la carne, todo aquello que es
la satisfacción sensual, todo lo que es la parte de los deseos de la carne, lo que es el deseo de lo atractivo, lo pecaminoso, el deseo por hacer lo malo. Esos son los deseos de la carne. También están los deseos de los ojos, la codicia o el apetito sensual a lo que es atractivo a la vista, pero es prohibido para Dios. Si tú eres una persona que estás viendo algo que no agrada a Dios y te parece atractivo, déjame decirte que estás dejándote llevar por los deseos de tus ojos, los deseos de los ojos. ¿Sí? Y ahí hoy en día esto incluye la violencia, incluye la pornografía, incluye ver cosas que no son agradables a Dios. Y esto nos lleva al tercer aspecto del mundo pecaminoso, la vanagloria de la vida. Se refiere a la arrogancia, a la independencia, a la autosuficiencia, a no reconocer a Dios como el Señor de tu vida, sino que tus logros son por ti mismo. Hoy en día, ¿qué hace la cultura actual? Exaltar el yo. Yo lo puedo, yo lo voy a alcanzar, yo lo obtengo. Y eso es arrogancia. Y eso es no reconocer el señorío de Cristo en tu vida. Por eso volvemos a repetir lo que dice la palabra de Dios. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque lo que hay en el mundo no agrada al Padre, Hijo de Dios. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entonces estamos hablando de cómo un creyente debe vivir en este mundo. Y que la primera característica es que no debe amar al mundo. Ahora, ¿cómo no debemos amar al mundo? ¿Cómo no se ama al mundo? Ya estoy entendiendo, sí, no debo amar al mundo, pero ¿cómo no se ama al mundo? A ver, piénselo allí, ¿cómo no se ama al mundo? Ya lo vimos bíblicamente hablando. Ahora, ¿cómo no se ama al mundo? No se ama al mundo a través de la separación del mundo. El cristiano tiene que separarse del mundo. Tenemos que separarnos del mundo, hijo de Dios. Este punto no es importante. Este punto no es relevante. Este punto es fundamental en tu relación con Dios. Este punto es fundamental en tu relación con Cristo. Este punto es fundamental en tu vida espiritual. Porque la Biblia nos está llevando a entender que separarnos del mundo nos está dando dos dimensiones de esta separación. Separarnos moralmente y espiritualmente del pecado y de todo lo que sea contrario a Dios y su palabra. Esa es la primera dimensión que la Biblia nos enseña a través de la separación del mundo, de lo que significa la separación del mundo. ¿Sí? Moral y espiritualmente hay que separarse del pecado. Hay que separarse de todo lo que no sea agradable a Dios. Ya lo vimos, en los anteriores puntos. Dimos una lista buena de lo que es el mundo, el pecado y todo lo que contiene. Entonces, hijos de Dios, tenemos que separarnos de todo eso. Segundo, acercarse a Dios en una íntima, en una estrecha, en una comunión íntegra a Él. En una comunión íntegra mediante la consagración, donde tú consagras tu vida a Él. Consagrar significa apartarse. Necesitas apartarte para Dios. Así como un deportista, un atleta, un futbolista se aparta, por lo menos en las Olimpiadas, los deportistas se apartan de la vida social para dedicarse a entrenar y entrenar y entrenar, para invertir en 10 segundos, ¿será? Para una carrera. Y eso le dedican años y se apartan del mundo, de su familia, de todo,
para poder estar proyectados en la meta. Pues así también tenemos que ser nosotros. Consagrarnos al Señor es eso, disciplinarnos como los atletas, estar en adoración, viviendo una vida agradable a Él, en servicio, sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, no lo hacemos para agradar al mundo, no lo hacemos para agradar a una persona, lo hacemos para agradar a Dios, a nuestro Padre Celestial. Y eso no es ahorita, eso está desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la separación era un requisito constante para el pueblo de Dios. Si vemos, Dios exigía que el pueblo fuera santo. Dios exigía que el pueblo fuera santo. Dios exigía que el pueblo fuera diferente y que fuera un pueblo separado de los otros pueblos, porque era un pueblo que Él había escogido. Por eso cuando el Señor nos dice en su palabra que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, nosotros tenemos que consagrarnos como tal, porque Dios no se puede comparar con otros. Nosotros tenemos que ser diferentes, diferenciarnos, porque somos hijos de Dios. Por eso mire lo que dice la palabra del Señor: yo soy Jehová vuestro Dios, y vosotros os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con otras personas. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que nos santifiquemos y seremos santos porque Él es santo. Ese era el requisito que Dios le daba al pueblo que Él había escogido. Esa era la exigencia constante: consagrarse, apartarse. Y en el Nuevo Testamento también Dios ordena la separación del creyente. ¿De qué tenía que separarse el creyente en el Nuevo Testamento? Del sistema inmoral del mundo y de los deseos pecaminosos, o del consentimiento pecaminoso, o de darse permisos de pecar. De ninguna manera. Tenía que separarse de eso. También tenía que separarse de las personas de la iglesia que pecaban y se negaban a arrepentirse. Lo vemos en la palabra y dice: si esa persona no se arrepiente, llama a uno, llama a dos, y si no se arrepiente, trátalo como gentil y como republicano, como una persona que no haya recibido a Cristo y como una persona del mundo. Entonces, eso es una verdad. Está hablando en el Nuevo Testamento que el Señor ordenaba que la gente se separaba hasta de aquella persona que estuviese practicando pecado y no tuviera ningún ápice de arrepentimiento por el acto que estaba cometiendo, sino que más bien lo consentía y lo seguía consintiendo. Y como tercero también dice que Dios ordenaba a que se separaran de los maestros y de las falsas iglesias y de los falsos pastores y de las falsas sectas que enseñaban errores teológicos, que no enseñaban la verdad. Entonces tenemos que ser, eso lo mandaba Dios en el Nuevo Testamento a la iglesia, a la iglesia que Él había escogido para sí. Entonces esto tiene que llevarnos a una pregunta: ¿cuál debería ser nuestra actitud al separarnos del mundo? ¿Cuál es la actitud que deberíamos adoptar cada uno de nosotros si deseamos separarnos del mundo? Primero, la actitud de separación tiene que ser de odio al pecado, odiar el pecado. ¿Sabe qué significa odiar el pecado? Odiar el pecado no es que, ay, pequé, Señor, perdóname, lo hice. No es un remordimiento. Odiar el pecado es saber que si cometo esto, me voy a separar de Dios. Que si yo cometo este pecado, me voy a separar del Señor. Voy a romper mi comunión con Él. Porque, ¿sabe? El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Y entonces odiar el pecado es un requisito fundamental. Es importante que tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Odiar el pecado. Si hay un pecado que tú estás consintiendo, no es decirle al Señor: Señor, ayúdame a quitarme este pecado. No es decir: Señor, ayúdame a aborrecer este pecado y a tener dominio propio para no seguir haciéndolo, porque sé que con eso daño mi comunión contigo. Lo segundo,
automáticamente tenemos que tener una oposición a la falsa doctrina. Si algo va en contra de la palabra de Dios, tú tienes que oponerte a eso. No es pelear, no es ponerse a discutir, no es ponerse a ver quién tiene la razón. Es saber que si esa persona o ese predicador o alguien te está diciendo algo que no dice la Biblia o va en contra de la Biblia, tú tienes que oponerte y apartarte. También habla de tener un genuino amor por aquellos de quienes hay que separarse. Porque tú no tienes el derecho de juzgar a la persona que está fría, a la persona que se apartó, a la persona que cometió un pecado, a la persona que metió la pata hasta el fondo. No tienes derecho de juzgarla. ¿Quién es usted? ¿Y quién soy yo para que seamos jueces de las personas que han cometido error o se han apartado de la fe? ¿Acaso no hemos leído la palabra de Dios cuando dice que nosotros tenemos que convencer a nuestro hermano y que proceda el arrepentimiento? Y si tu hermano procede al arrepentimiento, ¿has ganado a tu hermano? Perdemos de vista ese versículo y en vez de eso empezamos a juzgar, a criticar. Mire con lo que hizo, mire cómo cayó, wow, ahora esta persona. Y resulta que acontece que el Señor nos está demandando es amar a esa persona. ¿Cómo lo amamos? No diciéndole te amo. Le demostramos amor orando, pidiéndole al Espíritu Santo que lo conquiste, como dice la palabra, que lo atraiga con lazos de amor y se reconcilie ante el Señor. Que usted mientras pueda, usted pueda hablarle del Señor, de su palabra, de la obra que el Señor está haciendo en su vida y en lo que puede hacer en la vida de esa persona. Y por último, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano al separarse del mundo? Teniendo temor de Dios. Teniendo temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? Significa respeto, reverencia. Temor de Dios en la perfección de la santidad. Dios nos está demandando a que seamos santos porque Él es santo. Hasta la Biblia dice que seamos perfectos. Entonces eso es resultado de nosotros querer separarnos del mundo. Porque ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito del cristiano de separarse del mundo? ¿Cuál es ese propósito? El propósito es que tú y yo, como cristianos, podamos perseverar en la salvación, en la fe y en la santidad. Debemos preservar en la salvación. ¿Qué significa perseverar en la vida eterna? ¿Qué significa eso? Conocer a Dios y a Jesucristo. Estar en una estrecha y una íntima comunión con el Señor. Y vivir en santidad apartados con Él. Vivir solo para Dios. Vivir solo para el Señor. Y que tenemos que convencer al mundo de las verdades y las bendiciones del Evangelio. No se trata de convencerla porque usted se sepa la Biblia, porque usted coloque estados en el WhatsApp de la Biblia, que usted diga, papito Dios, Dios conmigo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Esas son palabras y son falacias. ¿Sabe cómo nosotros podemos ganar el mundo? Con tu testimonio. ¿Con un testimonio de qué? De obediencia, de sometimiento, de vida apartada y consagrada al Señor y su palabra. Y sabe, hay una recompensa para aquellos que se separan debidamente del mundo. Hay recompensa. Y eso lo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame aquí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Miren lo que dice el Señor. Porque vosotros, aquí está hablándote a ti y a mí, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo. Si tú haces eso, mire lo que dice el Señor también aquí como promesa, y yo os bendeciré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor promete que estará con nosotros. Lo dice el mismo Señor Jesús cuando ascendió al cielo y dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que, hijo de Dios,
si usted no se separa del mundo, si usted no se separa del mundo, del pecado, de los placeres, de la cultura, de todo lo que Satanás promueve en este siglo, usted puede perder su comunión con el Señor. No estoy hablando de perder la salvación, pero perder la comunión es que si usted sigue consintiendo el pecado, usted sigue estando, el pecado no es compatible con Dios, el pecado no es compatible con la santidad. Y automáticamente al perder la comunión pierde la aceptación, se pierde la comunión con Dios, la aceptación del Padre, porque pues somos aceptos en el amado a través de Jesús. Pero cuando tú pecas, necesitas acercarte y arrepentirte. Y pierdes y también los derechos como hijo. ¿Cómo podemos hacer esto? La Biblia dice que el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Que si tus pecados son rojos como el carmesí, como la blanca nieve serán emblanquecidos. El Señor te está llevando a que si tú reconoces tu estado, tu condición, tu distinción, si estás en este renglón como cristiano carnal y no te has separado del mundo, hoy el Señor te dice, pongámonos a cuenta y conságrate y vuélvete en amistad. Es necesario volvernos en amistad con el Señor. Por eso es que, hijo de Dios, es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar y buscar sin cesar el reino de Dios en todas sus manifestaciones. Hay que buscarlo con hambre y sed. Hay que buscarlo con hambre en su presencia. Hijo de Dios, las personas que se comprometen a romper con las prácticas pecaminosas de la raza humana y se vuelven a Cristo y a su palabra y andan en los caminos del Señor, son aquellos que arrebatan el reino de los cielos. Porque el reino de Dios no es para la persona que casi nunca ora. El reino de Dios no es para los que se conforman al mundo. El reino de Dios no es para los que descuidan la palabra de Dios. El reino de Dios no es para las personas que tienen poca hambre y sed de la palabra del Señor. El reino de Dios es para aquellas personas que se niegan a sí mismos, toman su cruz y siguen al Señor. Seguirle, no importando qué y no importando lo que pueda pasar, a pesar de y por encima de. Vamos a orar al Señor, vamos a entregar este tiempo a Él, donde te invito a que puedas consagrar tu vida. Tú tienes que hoy reconocer delante del Señor, si has estado amando al mundo, confesarlo delante del Señor. Si has estado amando al mundo, tienes que confesarlo y arrepentirte. El arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es que si tú has estado practicando un pecado y lo has estado consintiendo, tú tienes que decir, basta, me someto a la palabra del Señor y empiezo a hacer lo que le agrada al Señor. Y dice la palabra que alcanzaremos misericordia. Dice que alcanzaremos misericordia. Señor, hoy te queremos agradecer por este tiempo. Te queremos agradecer por todo lo que tú has hecho. Y hoy queremos decirte esto. Menos de mí. Así es, Señor. Ruego hoy que hagas así. Así es, Señor. Más de ti, menos de mí. Porque el mundo pasa y sus cosas, pero el que hace tu voluntad es el que permanece. Por eso es necesario menguar, papá. Menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Como la semilla que para brotar tiene que morir. Todo plan. Así es, Señor. Hoy lo rendimos ante tu presencia. Hoy
por servirte a ti, por servirte, por seguirte. de ti, menos de mí. Así es. Ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí, más de ti, más de ti, menos de mí. Así es, Señor. Ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí, como la semilla que para brotar tiene que morir. Más que una canción sea su oración. Todo plan en mi corazón lo rindo hoy por servirte a ti. Con sus manos levantadas, dígale al Señor. Más de Quiero mucho más, Señor. Ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí. Yo quiero mucho más, menos de mí. Ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí. Así es, papá. Quiero más de ti, Así es, Señor. Quiero más de Más, ti, mucho más. yo quiero más de Es ti. necesario menguar para que tú crezcas, papá, en nuestras vidas. Quiero más de ti. Así es, Señor. Como dice en su palabra, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hijo de Dios, Padre Celestial, que hoy podamos poner en práctica esto. Tú moriste por nosotros, moriste por nuestros pecados. Y porque nos amaste, hoy estamos aquí, Señor, recibiendo tu palabra, recibiendo tu dirección. Quiero darte las gracias por el hermoso privilegio que tenemos de conocerte como nuestro Señor y Salvador. Y si tú me estás escuchando el día de hoy y no has tenido la oportunidad de aceptar a Cristo, hoy el primer paso es que tú reconozcas que tu vida no tiene sentido si Cristo no está en el centro de tu vida. Y que no solamente aceptes un Salvador, sino que primeramente aceptes el señorío de Cristo en tu vida. Y le puedas decir conmigo esta oración: Señor Jesús, yo te necesito. Te abro las puertas de mi corazón
y te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Te doy las gracias por perdonar mis pecados. Te entrego hoy el control del trono de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Por eso, Señor, hoy te agradecemos. Y si usted tiene tiempo en la vida cristiana, hoy recuerda esa oración que le hizo el Señor en ese tiempo que le recibió. Donde esa última parte de la oración, te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego el control del trono de mi vida, sea una realidad y sea reavivado el día de hoy. Y no solamente por hoy, sino por toda la eternidad, por siempre y para siempre, ocupándonos de las cosas eternas. Y que ese sea nuestro sentir, Papito Dios. Que podamos ocuparnos más de las cosas tuyas. Que podamos menguar para que tú crezcas. Te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.